Buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a este programa que hacemos con mucho cariño los días sábado a partir de las 11 de la mañana. Esto es Libertad en Serio. Mil disculpas por la hora, pero tuvimos unos problemas con el internet. Ya saben que durante estos últimos días de convulsiones terribles en nuestro país están fallando algunas cosas y ya está partiendo por fallar el internet. Me imagino que a usted le ha pasado en la casa, a mí también me ha pasado, lamentablemente, pero bueno. Logramos estar aquí de todas maneras. El día de hoy tenemos un tremendísimo programa porque estamos con una persona muy, pero muy connotada del ámbito académico en nuestro país y también militante del Partido Libertario de Chile. Y estoy hablando de Felipe Munizaga. ¿Quién es? Y escuchen bien, miren este currículum. Él es libertario, entusiasta de Robert Nozick y es académico universitario. Académico de las cátedras de Políticas Públicas, Teoría de la Justicia e Historia del Pensamiento Político. Es especialista en evaluación de impacto de programas públicos, del programa GPAL del MIT y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además es colaborador del Centro de Estudios Libertarios. Tremendo, pero tremendo panelista que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estamos, Felipe? Muy bien, feliz de estar acá con ustedes este día sábado. Desde Los Lagos vino Felipe para estar con nosotros hoy día acá y vamos a tener unas buenas actividades en lo que va del día. También voy a presentarles a nuestro ya panelista permanente, quien es Álvaro Concha, presidente del Partido Libertario de Chile. ¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Hace calor hoy día o no? Sí, demasiado. Muchas gracias por la presentación, Nicolás. Bueno, también valorar el esfuerzo que hizo acá Gonzalo, porque tuvimos una hora de problemas claro, el internet, y se valora que pudimos hacer la radio igual. Un gran saludo también acá a Rodrigo y al profesor, el gran invitado que tenemos acá, que se pegó un viaje de 12 horas en bus desde Frutillar, y acá estamos desde temprano, así que con todo el ánimo para el programa de hoy. Así es, porque nosotros hacemos política en serio, queridos amigos. También les voy a presentar me imagino que ustedes ya lo conocen, y si no lo conocen lo van a conocer aquí. Él es Rodrigo Prenafeta, más conocido como Paralelo 33, famoso youtuber libertario y estudiante de leyes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente. Siempre es un placer estar aquí presente, y también disculpen la tardanza con la hora, pero como dijo Nicolás, hay problemas con internet. Él los ha sufrido, yo los he sufrido también en mi casa, y acá también ocurren, así que disculpen ese detalle. Ayer no pude ver mis series, no sé qué está pasando con este país. Pero bueno, vamos entonces al primer tema, señoras y señores en la casa. Recuerden compartir esta publicación para que la comunidad de Libertad en Serio vaya proliferando, para que vaya creciendo, y también recuerde que puede comentar a través de la página donde está transmitiéndose el programa, para que nosotros leamos sus comentarios y también sea parte del debate. El primer tema que vamos a conversar tiene que ver con Carabineros, porque a Carabineros se le suspendió el uso de balines de goma tras un estudio de la Universidad de Chile. Ante esto, se captaron imágenes de Carabineros usando piedras para disuadir diversas revueltas y saqueos en nuestro país. De hecho, vamos a ver unas imágenes dentro de poco, un video donde se les ve evidentemente, y tal como se les dije, tirando piedras. A ese nivel hemos llegado. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven estas imágenes? Álvaro, por favor, yo sé que tú tienes una opinión bastante decidora con esto, te la vi en Twitter hace un rato, de hecho le di retweet. ¿Qué te viene al estómago con esto? La verdad es que considero que ya es humillante el trato que tiene la autoridad respecto, digamos, la autoridad y la vigente respecto al aparato policial, por decirlo de alguna manera. Sabemos que han ocurrido cosas lamentables durante estos meses ya, porque ya trascendió el octubre negro, ya estamos en noviembre negro y quizás sigamos hasta diciembre negro y esto no para. Entonces nos podemos dar cuenta de que las protestas siguen, continúan, los organismos de derechos humanos han permeado toda la esfera comunicacional, satanizado rotundamente la acción policial. Nosotros lo hemos dicho acá en otra oportunidad, nosotros condenamos cuando hay excesos, evidentemente, existen los sumarios, pero llegar al punto en que... Ahí estamos viendo las imágenes por secas. Sí, acá estamos viendo las imágenes, llegar al punto en que se le quite toda, digamos... Aquí tiene que haber una equiparación de fuerzas, claramente, y estamos viendo que Carabineros se están defendiendo con las mismas piedras que le tiran los manifestantes. Eso es la degradación máxima de la autoridad chilena. Sí. Este gobierno no ha sido capaz de resguardar el orden público, y vemos cómo le quita atribuciones a Carabineros, presionado evidentemente por los organismos que mencioné anteriormente y por la clase política casi a nivel transversal, porque no hay un apoyo solvente en esto. Y lo único que va a derivar es justamente lo que ha mencionado, yo creo, Rodrigo en varias oportunidades acá, que la gente se va a tener que armar por su propia cuenta, lamentablemente.
Rodrigo, ahora recoges el guante. ¿Qué está pasando con la gente? ¿Ves que se están organizando ya a nivel civil? ¿Es posible que exista ya una fuerza de choque, podríamos decirlo? No sé si lo llamaría fuerzas de choque, pero ya hace algún tiempo se vio cómo los civiles, y es tan solo natural y legítimo que lo hagan, se están organizando para defenderse, porque la situación que tenemos actualmente es un gobierno inoperante que ha causado que la policía realmente no dé abasto y no se pueda defender, que empiecen a lanzar piedras los carabineros, la policía, es algo que no se ve en casi ningún país. Y eso justamente lleva a que después las personas digan, bueno, me están quemando mis trabajos, me están quemando mi negocio, me están afectando a la familia, intentan saquear mi hogar. Entonces, ¿qué opción queda sino defenderse? Si hasta usted que esté escuchando esto probablemente en su casa esté más preparado para defenderse que ahora un carabinero. Por lo menos tendrá un palo, un fierro, algo con que se puede defender. El carabinero está lanzando piedras. Y es tan solo natural que ocurra esto, porque ante el fallo completo del Estado en prestar seguridad, es tan solo natural que la gente de manera orgánica se organice. Y eso no es solo el tema de la organización para la defensa, sino que va a aumentar la radicalización y la molestia de la gente. Hace poco hubo un video que se viralizó en Antofagasta. Un señor atropelló a personas que estaban manifestándose pacíficamente en un incidente aislado, que justamente ahí lo hizo porque al principio decían que era un carabinero. Era mentira, nuevamente manipulación mediática de grupos radicales de izquierda y de los noticieros, pero que al final era un señor al que al parecer le quemaron su negocio, su pyme, y en el momento de la rabia atropelló a los que estaban ahí pacíficamente con escudos lanzando piedras y destrozando todo. Y eso es solo un síntoma, porque a medida que esto continúe, a medida que no hay orden y las personas se sienten inseguras y haya molestia por la destrucción de su propiedad y afectación a sus familias, van a aumentar los actos de violencia y eventualmente puede que muera alguien. En ese atropello no murió nadie, hubo heridos, pero esto va a ir escalando cada vez más y es lamentable, y es culpa tanto de los manifestantes, tanto de los violentistas, de los grupos que se aprovechan y del gobierno que no ha tenido la fuerza para poder imperar el orden nuevamente. Así es, espontáneos con tremendos, pero tremendos escudos, con láseres que no sé de dónde diablos los sacan, con ondas que tampoco sé de dónde las sacan. Me imagino que a los saqueos a las armerías en Bulnes, en Valparaíso, hicieron su trabajo, pero todo de manera espontánea, ¿no? Eso es lo que te dicen los medios de comunicación. ¿Es muy espontáneo esto, Felipe? Disculpa. Es difícil sostener que esto es espontáneo. Si bien es cierto, este movimiento nació puro, por decirlo de alguna forma, porque gente transversalmente comenzó a reclamar por situaciones que yo siento que no tienen que ver necesariamente con el modelo, sino que con algunos efectos perniciosos de algunas prácticas económicas o sociales dentro del modelo. Y nació así, nació fundamentalmente social. Pero no corrió mucho tiempo cuando esto ya se transformó en algo distinto. Se transformó en algo político, se transformó en algo donde los grupos radicales tomaron la conducción del movimiento. Basta que uno pueda leer un poco de historia y saber que todas las revoluciones son guiadas siempre por las minorías organizadas. Las minorías, un principio leninista básico es que las minorías organizadas dominan a las mayorías desorganizadas. Y eso es lo que uno puede observar acá. Una gran masa de personas, una gran masa de gente que, si bien es cierto, quiere manifestarse, otros no, pero que están siendo completamente copados por grupos radicales que han sabido y han tenido la experiencia y la experticia para dominar a gran parte de la población chilena, tenerla asustada en sus casas, imposibilitándola de salir a trabajar, impidiendo que ellos puedan desarrollarse en forma normal, tener una vida normal. Y esto independientemente de lo que uno pueda pensar si está a favor o no del gobierno. Si el tema fundamental acá es la violencia. Por eso creo que esto no es espontáneo, y de hecho hay algún reporte de un organismo internacional que señala que eventualmente acá puede haber alguna mano negra, la OEA, si no me equivoco. Exactamente, en relación al surgimiento de este tipo de grupos. Hay que ver lo que sucedió en Ecuador, hay que ver lo que sucedió o está sucediendo hoy día en Colombia, etcétera. De hecho, en mi Twitter estuve compartiendo, creo que el día de ayer, porque fue el miércoles que empezaron las revueltas en Colombia, y es impresionante el número de coincidencias Exacto. con Chile que está en Colombia. No tengo idea cómo es que llegan esas cuestiones para allá, no tengo idea cómo es que llega el mismo sistema de organización, exactamente las mismas cosas, cortes de calles, asaltos a transporte público, generación de el corte de la rutina de
los seres humanos del país, cosa que está pasando en Chile, ahora está pasando en Colombia. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Tú que eres asiduo a las experiencias que ocurren afuera, Rodrigo, ¿qué está pasando en Chile y en el mundo al mismo tiempo? Yo creo que es una mezcla de factores, muchos que se repiten, porque siempre en toda sociedad, sin importar el modelo que simplemente, siempre hay descontento por distintas materias. Todos queremos cambio, ya sea distintos tipos de cambio, por eso existen también partidos políticos, distintas tendencias políticas, todos quieren cambiar en cierta dirección. Pero aquí se ha empezado a hacer algo que parece que no fuese una coincidencia porque todo es muy similar, y el tema de que había una cierta organización por grupos radicales de izquierda que, con los mismos símbolos y con la misma metodología, están actuando en distintos países. Comenzó en Ecuador, después se dio justamente en Chile, ahora en Bolivia también, en apoyo a Evo Morales, y al parecer por audios que se filtraron por parte del gobierno boliviano apoyado por Evo Morales, se ha llamado grupos de masistas, Movimiento al Socialismo, los que apoyan a Evo Morales, a hacer actos guerrilleros y han cortado incluso el abastecimiento de lugares de Bolivia. En Uruguay, el gobierno de Uruguay dijo que si ellos perdían las elecciones, que probablemente lo van a hacer, su vicepresidente dijo que se iban a levantar en contra de los reaccionarios y fascistas por perder las elecciones porque no eran verdadero pueblo. Ahora en Colombia, manifestaciones decían no nos van a callar. Y justamente se están manifestando, están usando escudos igual como aparecen aquí con simbología similar, hay incluso uso de banderas mapuche y el mismo tema que se utiliza en todas partes. En Panamá también lo intentaron hacer. Entonces yo creo que habría que ser muy ingenuo para pensar que no hay similitudes. Además ha habido acusaciones por parte de la OEA que dice que hay intervención de Venezuela, otros de Estados Unidos que dice que habría cierta intervención rusa, también grupos anarquistas que se aprovechan. Y quiero destacar que al menos en Colombia, a diferencia de aquí, se habló con tiempo de que esto podía ocurrir porque mostraron a Chile como un ejemplo no a seguir. Ya en algunos países nos dicen no hay que seguir el camino chileno. Y por lo tanto, ahí hay grupos de lo que serían los chalecos amarillos de acá que ya se organizaron y se ha limitado en cierta manera el saqueo porque un grupo no menor de la población, que está armada ya porque la Constitución colombiana hace que es un imperativo a la población armarse para defender justamente el Estado, a diferencia acá que hay un monopolio sobre las armas, ha logrado detener de cierta manera estos saqueos y ha logrado colaborar con la policía, y hay un rechazo mucho más grande, especialmente porque en Colombia también hay grupos guerrilleros como la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Pero yo creo que esto va a continuar próximamente, probablemente veamos esto en Uruguay, tal vez otros países, no me sorprendería que ocurriera de cierta manera en Argentina si se dan las condiciones, o que intenten hacerlo en Brasil. Pero esto hay coordinación, ya sea de la OEA, ya sea de grupos anarquistas, y hace poco informaron también de numerosos narcotraficantes que se aprovechan de la situación para crear crimen. Álvaro, hablando del tema de las armas, la visión libertaria sobre la posesión de armas, ¿cómo lo ponemos en perspectiva en Chile? Mira, acá en Chile yo creo que siempre se ha satanizado el tema del arma y en los últimos años ha sido mucho más intensificado el rechazo a la autodefensa. Más aún cuando vemos el caso del gringo en Reñaca, con mayor razón John Cohen, la prensa lo ha satanizado. Pero, a ver, pongamos las cosas en perspectiva, aterrizamos la realidad. Si el carabinero no está dando abasto, carabinero se está defendiendo con piedras, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los pequeños locatarios? ¿Qué va a hacer la gente en sus casas? Evidentemente armarse de alguna u otra manera. En la segunda semana de que comenzaron estos disturbios, las armerías en Vitacura estaban llenas, habían filas tremendas. ¿Cuál es la visión libertaria? Que la gente tiene que tener derecho a su legítima defensa, evidentemente. Quiero retrotraerme un poco a lo que empezamos a conversar en este tema en particular. Voy a entregar una información que no es muy agradable a mi juicio, pero hay que decirlo, porque estamos hablando exactamente sobre que a Carabineros le suspendieron los balines de goma y se están defendiendo con piedras. ¿Por qué ocurrió esto? Básicamente porque hay un gran número de personas que han perdido la visión y que han recibido proyectiles en su rostro principalmente durante todas estas manifestaciones. Pero voy a entregar algunos datos que no son muy agradables, pero creo que hay que mencionarlo. En primera instancia quiero dejar en claro que condeno todos los abusos y condeno todo este tipo de excesos que haya sido desde todo punto de vista, incluso desde la policía o entre civiles, ¿ya? Pero voy a entregar algunos datos que no se han tomado en consideración en la palestra pública. ¿Por qué? Porque la imagen de Chile respecto a los derechos humanos actualmente es muy nociva a nivel internacional. Mi mamá, que vive en Barcelona, me lo ha comentado, y la gente que vive en Europa principalmente juran que Piñera es un Pinochet, o sea que acá está básicamente que la CNI revivió. Voy a entregar algunos datos. De los 24 fallecidos desde que comenzó el estallido social, 11 personas fallecieron por medio de las manifestaciones. Una persona fue electrocutada, 3 personas fueron atropellados en medio de las trifulcas.
una muerte por disparo de bala, que hasta el momento no ha sido determinado cuál fue su procedencia, y una muerte por un paro cardíaco durante una protesta, disculpen, que fue la persona que falleció últimamente en Plaza Italia. Que dijeron que lo mató el Estado de Chile. De hecho, Gabriel Boric salió diciendo solamente 5 personas de las 24 personas que han fallecido han sido por culpa directa de las fuerzas de orden, por decirlo, ya sea carabineros o militares. O sea, y todos vemos en la opinión pública que han dicho que los 24 carabineros, o sea, las 24 personas los ha matado agente del Estado. Eso no es efectivo. Lo otro, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son una de las instituciones que ha estado más presente durante la discusión pública durante esta última semana, indica que 217 personas han tenido lesiones oculares, 217. 7 personas con daño irreversible en uno de sus ojos. Ninguna persona ha quedado totalmente ciega. De hecho, yo había escuchado hace días anteriores que eran 12 personas, pero si me lo estás diciendo desde el 57 con traumas graves y 153 personas con traumas leves. Ya no hay personas que hayan quedado totalmente ciegas. Insisto, vuelvo a reiterar, es triste llegar a tener que entregar estos datos, pero actualmente, como lo digo, a nivel internacional, la fama que se está ganando nuestro país como un país represor de violaciones de los derechos humanos no es tan así. No somos Venezuela. Dejen de mentirle a la gente. ¿Ya? El 71% de las personas son lesiones leves. ¿Ya? Estas 7 personas, como lo mencioné anteriormente, perdieron la vista en un ojo. Es algo lamentable, se tiene que investigar hasta el fondo. Exacto. Hay que buscar a los responsables, pero acá no hay un aparato represor. Tenemos que tener en consideración 5 personas han fallecido por fuerza de orden. Me voy a quedar con ese dato. ¿Cuántas personas han salido a las manifestaciones? ¿Cuántas cosas? Hablamos de una marcha de más de 1 millón de personas. Hablamos también de saqueos a nivel nacional en todo Chile, antes de ayer en Antofagasta, el mall de Quilicura, Concepción parece Bagdad. Es impresionante. ¿Ustedes esperan que una efervescencia así, un vandalismo desatado, no genere ninguna muerte de un civil? Evidentemente va a pasar algo. Para eso están las fuerzas de orden, no están para matar a las personas, pero es evidente que de repente pueden ocurrir ciertos excesos y digamos que estamos conteniendo una brutalidad impresionante. Entonces es prácticamente imposible que no ocurran estos hechos. Chicos, yo la verdad que quiero entregar unos datos sobre lo que está pasando en la calle a nivel de estrategia militar, pero me encantaría preguntarle a Felipe qué le pasa cuando ve a los carabineros tirando piedras. Bueno, es terrible. Primero es terrible la violencia. Y quiero insistir en eso que señalaba Álvaro recién. La violencia uno debe condenarla sin tapujos. Venga donde venga. No puede decir condeno la violencia pero entiendo. No puede decir eso. Tiene que condenar la violencia de los agentes del Estado o de los civiles también que usan armas, y una bomba molotov es un arma, una piedra es un arma, un fierro es un arma. Esas son armas y uno tiene que entenderlo también así. ¿Qué es lo que me sucede? Que el Estado nace, la función más primordial del Estado es la defensa de los individuos. Para eso nace un Estado. Si el Estado no es capaz de garantizar la defensa individual, la autodefensa de las personas, la protección de los individuos, la protección de los derechos individuales, entonces el Estado no tiene razón de ser. Y ahí viene la parte más preocupante, que en el fondo, ¿qué alternativa le quedan a las personas para autodefenderse? Una alternativa es que le tiren osos de peluche, digamos, a los que van a saquear, les den abrazos cariñosos, no tengo idea. Pero también está la alternativa de responder por legítima defensa a las personas que están agrediéndolos, ya sea en sus negocios, ya sea en su vida cotidiana, etcétera. Y yo estoy hablando, y que se entienda bien, legítima defensa. Uno no puede promover la violencia como si lo promovió la gente del Frente Amplio. Sí lo promovieron personas que están vinculadas a partidos de extrema izquierda, donde ellos entendían, donde ellos comprendían, donde ellos señalaban la relativización de la violencia. Uno no puede estar de acuerdo con eso. Y lo que tiene que entender es que cuando uno relativiza la violencia, entonces esto se desbanda. Y es un poco lo que sucedió en Chile. Lo que me sucede con el tema de Carabineros es que encuentro que es realmente terrible, porque Carabineros está deslegitimado. Tengo que decir también algo y siguiendo con las cosas desagradables que planteó Álvaro,
Carabineros también está delegitimado por los procesos de corrupción internos. Y eso uno tiene que decirlo. Las personas pasó de ser una de las instituciones más creíbles a una de las menos creíbles. Esto también pasa en el ejército. Los gastos reservados que básicamente se usaban para gastos personales, regalos, regalías de distintas especies, han deslegitimado las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Y eso es muy malo para la democracia. Y no estoy diciendo con esto que estoy justificando la manera en que los tratan, pero estoy diciendo también que ha habido situaciones que son internas y externas que han deslegitimado las fuerzas policiales y fuerzas militares. Y lo que tiene que hacer hoy día el Estado es reconstruir la legitimación de las fuerzas militares y policiales desde la perspectiva de limpiar los malos elementos que ha habido, que son pocos, pero son notorios dentro de estas instituciones, y tiene que volver a ganarse el cariño de la comunidad. Quiero hacer un punto de lo que mencionabas tú, Felipe. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que a la población hay que hacerle entender de que no porque una organización completa, una institución completa esté deslegitimada por culpa de los altos mandos, hay que meter a todo en el mismo saco. Porque la gente, los organismos corruptores dentro de Carabineros, los organismos corruptores dentro de la Fuerza Armada no son los que están poniendo el pecho a las balas en la calle. Exactamente. Entonces, la gente debe comprender que existen matices. El cabo de Carabineros que está defendiendo el orden público en la calle no es el que metió las manos a las arcas fiscales. Entonces eso hay que dejarlo en claro también. Tenemos que tener matices en este tipo de cosas, porque he visto a mucha gente justificar básicamente el actuar contra Carabineros por los actos de corrupción. Hay que condenar tajantemente a esas personas, a los altos mandos de Carabineros, y también acá hay un rol importante de la justicia que no ha hecho su trabajo como corresponde. Nosotros no estamos haciendo una defensa corporativa a Carabineros como institución, estamos defendiendo básicamente que se resguarde el orden público. Y menos vamos a defender a estos altos mandos que incurrieron en actos de corrupción. Yo creo que se debe condenar casi de igual manera como un violentista. Sí, efectivamente también hay un dato que no se ha mencionado, que efectivamente Carabineros y el Ejército tienen numerosos casos de corrupción y de problemas. Incluso muchos aquí hemos sido duros con ese tema, tanto así que por lo menos en mi caso me han llamado hasta comunista por esas críticas. Pero cosa nada más lejos de la realidad. Pero también no se ha mencionado que se está investigando ahora porque han detenido numerosas personas que estaban con armas que usaban balines de metal, que son civiles, que estaban armados, y que hay cierta responsabilidad, y que al menos en algunos casos se ha acreditado de que las personas que han sido afectadas ocularmente no ha sido por grupos de Carabineros, aunque no sabemos si también son responsables o no, falta investigar, sino también por civiles que han estado justamente con armas apuntando. Ya se ha detenido algunas personas, hay grabaciones, por ejemplo, del señor que le apuntaba a taxistas para que se bajaran, bailaran y les rayaban los autos. Y hay otros casos de personas que hay videos que se muestran disparando en contra de Carabineros o contra grupos poblacionales. Eso es importante destacarlo. El mercado de las ondas también. Sí, el mercado negro ha crecido mucho con eso. Al frente del campo de la onda. Y es una buena oportunidad, creo que también para darle mayor fortaleza a la organización civil, que eso ha habido un rechazo tanto por la izquierda como la derecha tradicional, porque en otros países hay organizaciones ciudadanas que están organizadas. Esto en nuestro país se ha demonizado mucho, y originalmente hasta la década de 1930 era común. Y creo que es una oportunidad también para decir que ante estas fallas sería importante restablecer este fortalecimiento ciudadano para responder ante estas situaciones. Está interesante el tema que tú hablas, porque estaríamos transicionando hacia algo así como guardias civiles privadas. Sería como originalmente en Chile había algo que se llamaba las milicias republicanas, y en su momento se opusieron a la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, también a la dictadura de la República Socialista, también se opusieron al gobierno liberal de Alessandri cuando se puso autoritario, y en parte a Pedro Aguirre Cerda, que fue quien las disolvió. Y la característica de estas era que se resistían ante los desórdenes, ante gobiernos autoritarios, y más allá de tendencia política decían: tenemos una base republicana que hay que respetar. Y eso eventualmente se disolvió por los gobiernos radicales, porque decían: es peligroso para el Estado que haya grupos de ciudadanos con diversas tendencias políticas que defiendan estos valores en común, lo que eventualmente también facilitó que ocurrieran cosas como el regreso de Carlos Ibáñez del Campo, el gobierno de Pinochet, también el tema de Allende, que no se pudo poner por parte de la población civil. Y en otros países como por ejemplo Suiza o la República Checa existen organizaciones de este tipo, y me parece que es una oportunidad, viendo cómo naturalmente estas organizaciones de orden natural se están formando por ciudadanos preocupados de sus familias y de sus barrios, de su propiedad, se pueda nuevamente fortalecer esas organizaciones para evitar este tipo de caos si es que colapsa nuevamente la policía.
Pero muy interesante ese dato. Tú en tu canal de YouTube, paralelo a 33 a todo esto, pasando el dato, ¿tú tienes algún video donde conversas sobre el tema de las milicias republicanas? Sí, lo he hecho, mencionado a la pasada en numerosos videos. Estoy preparando uno que sea definitivo con las referencias históricas, pero lo he mencionado numerosas veces y doy referencias de ejemplos en Estados Unidos, Suiza, República Checa, porque esto no es algo raro, es algo que en otros países ya existe. Incluso hay en México una ciudad que se llama Cherán, donde se rebelaron contra los políticos y ahí la policía en realidad son organizaciones ciudadanas que se defienden. Y eso es completamente, no podría decir privado o voluntario, en realidad organizaciones ciudadanas voluntarias. Y no veo por qué no se puede replicar justamente en nuestro país, como era originalmente en nuestra historia. Está el caso de Georgia también, donde la policía es 100% privada, porque lamentablemente el Estado no está garantizando Estado de Derecho, lamentablemente no está garantizando seguridad a las personas. Y además todavía nos siguen cobrando por el servicio que no está garantizando el Estado. Entonces, todo mal. Efectivamente, y yo también estoy abierto cuando se conversa sobre los montos que se entregan a los militares principalmente. En el fondo hay que someter todo, todo tiene que estar sujeto a revisión respecto al gasto público, porque si no se está ocupando de buena manera, hay que poner el ojo ahí también, porque los ciudadanos honestos estamos pagando impuestos, y no pocos impuestos, para garantizar un Estado de Derecho, para garantizar el orden público, y eso no está pasando en la práctica. Chicos, pregunta, porque tenemos que pasar al próximo tema, pero les quiero entregar una invitación. ¿Quieren aprender hoy día algo nuevo? Ustedes los que están acá, me imagino que los que nos están viendo, evidentemente por algo nos están viendo. Pero yo les pregunto acá, ¿quieren aprender algo nuevo el día de hoy? Por supuesto que sí. Me pasó que el día lunes me llama una persona, que no voy a dar su nombre evidentemente, pero una persona muy acongojada que había estado viajando por la región de Valparaíso, tomándose un descanso de su trabajo, y me llama un poquito desesperada porque me pregunta: Nico, ¿qué está pasando en este momento en Santiago? No sé si devolverme. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? No está pasando absolutamente nada malo en este momento, y bueno, le entregué tranquilidad. Pero a partir de eso, y como buen ex militante de izquierda, me puse a buscar sobre cómo poder entregarle un poquito más de tranquilidad a las personas cuando me pregunten: Nico, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Así que le eché una mirada a unos libritos muy entretenidos sobre un caballero muy simpático que ustedes quizá conozcan, que se llama Mao Zedong. Estoy siendo sarcástico por si acaso. Mao Zedong, no sé si ustedes se acuerdan de él, pero es el responsable de la muerte de 30 millones de chinos con el Gran Paso Adelante y también la Revolución Cultural. El tema es que este caballero no solamente es muy importante en su país, donde en este momento están viviendo un régimen comunista con tintes de libre mercado que está buscando afianzar su poderío a nivel geopolítico en este momento, sino que es importante porque él creó la estrategia político-militar llamada la Guerra Popular Prolongada. ¿Por qué es que me puse a revisar estas cuestiones? Porque cuando uno lee los manuales de la izquierda, uno puede saber qué están pensando en el momento exacto, en la realidad, y también puede asegurarse de las cosas que van a pasar en el futuro. Les quiero contar que, según lo que he investigado, a partir del día jueves hay un escalamiento en la violencia. Empezó con atacantes a una comisaría que usaron fuegos artificiales para hacerle daño a los uniformados que estaban dentro. Hubieron nuevos ataques a patrullas de carabineros. Hubo peligro de bombazo en el metro Línea 1. De hecho, esa cuestión me puso muy mal porque mi hermana trabaja por ahí cerca. Y fuerzas especiales se defendieron con sus escudos y con las piedras. Ahí fue cuando empezó todo esto de los carabineros con las piedras. La cosa es que si uno lee los manuales de la izquierda, en este caso, lo que tiene que ver con la Guerra Popular Prolongada de Mao Zedong, te encuentras con que está pero calcadísimo lo que está pasando en este momento en la calle, según los manuales de Mao. Y se los voy a contar un poquito. La Guerra Popular Prolongada consiste en cuando existe un diferencial de fuerza muy grande entre una fuerza muy poderosa versus revolucionarios que no tienen la misma fuerza que el Estado, evidentemente. En este momento serían los violentistas que están en la calle versus el gran Estado que tiene el monopolio de la fuerza. Cuando estamos hablando de eso, tenemos que entender que las personas que ponen en práctica este tipo de estrategias político-militares tienen que ir por fases, ¿ya? Uno no puede avanzar a la siguiente fase sin que se cumpla una. Y es impresionante ver que desde que empezó el Octubre Negro se han
se han reproducido de manera calcada, según el manual, las cosas. Cuando empezó el Octubre Negro, empezó la fase de defensa estratégica, que se llama dentro de la Guerra Popular Prolongada de Mao. Y esto tiene que ver con que los guerrilleros que estuvieron en esos días, los primeros días quemando metros, quemando también, generando cortes de calle, generando barricadas y también quemando instituciones públicas, lo que hicieron fue obtener el apoyo popular por medio de atacar la maquinaria gubernamental, se llama. Que es un poquito lo que vimos, ¿no?, de la gente después que estaba muy agradecida prácticamente con los manifestantes, diciendo que no, es que al fin alguien se alzó después de que nos habíamos cansado de la cuestión. Bueno, esa fue la primera fase. A la fase que estamos entrando actualmente y a partir del jueves pasado es a la fase de equilibrio estratégico. Básicamente acá lo que se intenta hacer es que las personas que están en las calles versus las fuerzas de Estado igualan su fuerza. ¿Ok? Y es por eso que también se buscó neutralizar la capacidad de fuego de carabineros. Ya, y eso por medio de instituciones dentro del mismo Estado. O sea, imaginen el nivel de concertación que existe acá para que estas cuestiones se estén dando de manera, pero calcadísima según los manuales. ¿Ya? En la fase de equilibrio estratégico también comienza el aumento de la potencia de los ataques sobre el poder militar o las instituciones del Estado, en este caso la policía. Y es por eso que se está viendo ahora que están atacando con fuegos artificiales las comisarías, que están golpeando ya. Hay unas imágenes sumamente fuertes de carabineros que son golpeados. 5 carabineras heridas a piedrazos. Sí, o sea, quemadas, les han tirado bombas molotov, les han hecho de todo. Y como les digo, se está viendo de manera calcada según los manuales. Pero no solamente eso. A mí lo que me llamó la atención fue el peligro de bombazo. Eso para mí es el indicador más decidor aquí. ¿Por qué? Porque es lo que te dice es que ya están entrando en fase de ofensiva estratégica, se llama. Básicamente es entrar en la fase de combate convencional entre evidentemente guerrilleros y en este caso la policía. ¿Ya? Acá se inician los enfrentamientos directos y la cantidad de contingentes desplegados en las calles ya empieza a presionar a las fuerzas de orden institucionales. No, de nuevo, no quiero ser portador de malas noticias como lo está haciendo el Álvaro o el profe Munizaga, pero lamentablemente cuando entramos en la fase de ofensiva estratégica empiezan primero las muertes de uniformados, luego vienen las muertes de civiles. Por eso me dio tanta preocupación el tema del bombazo, porque ya se está viendo calcado el tema en la fase estratégica del maoísmo al menos, y después se vienen los ataques hacia los políticos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. No me crea a mí, no es necesario, búsquelo usted por internet, ponga Guerra Popular Prolongada, aprovecha de conocer un poquito sobre los grandes próceres de la izquierda, entre ellos Mao Zedong, y también aprende quizá algo más para usted saber cómo se van a dar las cosas de aquí al tiempo que corren los tiempos, ¿no? Así que eso básicamente yo les quería contar. No sé qué opinan de lo que les acabo de explicar. Hacer un pequeño punto. Espero que me haya salido lego para que todos lo entendieran. Justo hablaste de la fase de los políticos. El día de ayer José Antonio Kast presentó un recurso de amparo por seguimiento a su señora y por rayados en todas partes de Chile, en realidad, donde dice José Antonio Kast serás asesinado. Entonces es algo complejo, es una situación bastante preocupante. Sí, y ¿Ustedes creen que llegaríamos hacia el momento ya en el que, no sé, le pasa como por ejemplo lo que le pasó a Bolsonaro, a José Antonio Kast? Bueno, si acá tenemos a Jaime Guzmán, así que no hay para qué mirar para afuera. Hay las similitudes con la Guerra Civil Española, donde ahí asesinaron a un político de derecha, después a uno de izquierda se asesinó, y para aquellos que digan es un rayado, da lo mismo. Todo lo que está ocurriendo ahora, hace años en los rayados se estaba mencionando y la gente decía, no, si son jóvenes que solo están rayando, no van a hacer nada, y ahora ocurrió. Hay un reportaje del Libero que se llama, si no me equivoco, el ataque terrorista que comenzó en Chile desde el año 2014, una cosa así. Googleenlo, es un reportaje del Libero donde el atentado al metro estaba planificado en ahí te lo explican, pero con manzanitas y con una línea de tiempo cómo es que se han estado dando estas cosas, y desde el 2014. Recuerden la bomba que le llegó a Luis de Granch hace un año, sí, por los grupos el actual candidato a presidente que fue de Codelco. Sí, también. A Oscar Landerreche. Yo creo que aquí hay también, tú dijiste cosas bien interesantes, pero hay que entender también que estos son grupos, para mí, insurreccionales, anarquistas. Tienen varias características. Ellos, por ejemplo, tú nombraste la Guerra Civil Española. El anarquismo español, una de las características que tuvo fue precisamente el ataque a símbolos. Hay casos, por ejemplo, de religiosos, religiosas asesinadas de un tiro en la nuca en la Guerra Civil Española. Destrucción de iglesias, destrucción de símbolos religiosos. Lo que nosotros hemos podido ver en los últimos 30 días es un ataque sistemático a los símbolos de Occidente. Exacto. Básicamente los símbolos del poder político, los símbolos del poder religioso,
símbolos de carácter cultural. Hemos visto, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes vio antes, algunas acciones del grupo del Daesh, de ISIS, destruyendo algunos centros históricos, monumentos, museos. Y eso también lo vimos nosotros acá. Entonces hay una suerte de trabajo sistemático para la destrucción sistemática de elementos que pueden ser considerados simbólicos desde el aparato del Estado o bien desde la cultura occidental. Y eso yo considero que es una característica que nosotros no veíamos antes, y sí lo vemos hoy día, fundamentalmente porque, tal como tú también señalaste, esto no es algo que partió este año. No. Esto es algo que lleva, por lo menos, yo recuerdo, yo entré a la universidad el año 92 y ya en la Universidad de Chile y en otras universidades teníamos algunos esbozos de grupos protoanárquicos, que yo lo llamé en esa oportunidad, y hoy día son derechamente anárquicos, derechamente anarquistas, grupos que eventualmente he visto algunas publicaciones de prensa que pueden tener coordinación externa con grupos argentinos, grupos uruguayos, grupos de Colombia, grupos europeos. Hace algunos años atrás se prohibió el ingreso de un famoso anarquista italiano, que además tiene algunas causas por haber asesinado policías. Entonces, el fenómeno desgraciadamente está para quedarse. Creo que las policías y creo que el Estado chileno hoy no tiene herramientas para el combate de estos grupos. Creo que estos grupos están absolutamente desbordados, proliferan en distintos lugares, no tienen no hay forma hoy de controlarlos, no hay ninguna. Y incluso cuando uno puede ver algunos videos, vi un video de Valparaíso ayer, gente aplaudiendo a los encapuchados. Sí, en una fila. Eso realmente es muy fuerte, digamos, porque significa que el grado de legitimidad que estos grupos extremistas han logrado de su lucha violenta por lo menos en ciertos grupos sociales, está extendido. Y eso es tremendamente malo para la democracia chilena. No sé qué opinan ustedes, pero muchos me han comentado a través de mis redes que piensan que en realidad esto llevaría a que se tomen el poder los comunistas. Yo tiendo a pensar que esto nos acerca más al tema de la guerra civil española que una fragmentación social, porque la gran mayoría de la población no está ni a favor de ni un lado ni otro. Me da la impresión que hay una fragmentación en distintos grupos a favor y en contra, con distintos pensamientos, grupos de izquierda anarquistas, comunistas, socialistas, progresistas, grupos de derecha, ya sean libertarios, conservadores, una mezcla de cosas. Y ante esta deslegitimación y este ataque a lo que sería el poder del Estado en la fuerza, me da la impresión que eventualmente llevaría una fragmentación que puede terminar incluso en guerra civil. Espero que esto sea una exageración, espero estar equivocado, pero también por eso digo que es importante que la gente se organice, porque ante el fracaso total y la posible fragmentación de lo que sería la sociedad chilena, es mejor prevenir que lamentar. No sé qué piensan ustedes, si es un análisis exagerado o no. ¿Onda como golpe comunista, dices tú? No, ¿así te dijeron? Muchos piensan que es un golpe comunista, pero yo no creo que se den las condiciones para eso. Me da la impresión que es más probable que incluso hubiera una fragmentación y hubiera partes del país que se lo tomen anarquistas, otras partes comunistas, otra parte grupos conservadores, grupos nacionalistas, grupos libertarios, una mezcla de cosas a lo largo del país. Es tan difícil saber. Hay un informe del PNUD hace unos años, no mucho tiempo, 3 años creo, que hablaba sobre el tema de la desigualdad. Y eso uno lo lee, da algunas alertas respecto a un posible estallido social en Chile. Ahora, yo creo que el problema es la pobreza, no necesariamente la desigualdad, pero eso es otra discusión. El tema es que si uno retrocede 6 meses en el tiempo y nosotros contásemos a la gente de ese momento lo que está pasando hoy en Chile, yo creo que nos hubiesen tratado de locos, porque nadie hubiese imaginado esto. Es que un poco, yo recuerdo en el 2010, el terremoto del 2010 me tocó en Argentina. Y justo el otro día de llegar, andaba trabajando ya, veo los saqueos. Y me parecía un país africano, digamos. A mí me pasó lo mismo, yo también estaba fuera de Chile. Por casualidad no pude estar en el terremoto, no estuve, y veo los saqueos, entonces me parecía tan extraño a lo que yo tenía entendido que era la gente de mi país. Y 9 años más tarde tenemos saqueos, pero por motivos sociopolíticos, digamos. Entonces, justificado, digamos, claro, se autojustifica. Exactamente. Entonces, hoy yo no podría decir nada
a favor o en contra, porque lo que estamos viviendo hoy día, hace 6 meses era muy difícil saber si esto iba a pasar. Ahora, como están dándose las cosas, probablemente, dependiendo de si las fuerzas democráticas, incluso de la izquierda democrática, se ponen de acuerdo en que efectivamente hay que condenar sin ambajes todo este ataque a la democracia, porque esto es un ataque a la democracia. Básicamente uno puede estar más de acuerdo o no con el gobierno, más de acuerdo o no con la manera en que el gobierno ha manejado la crisis, que yo creo que la han manejado muy mal. Es otro el tema, son las instituciones democráticas que hoy día están bajo ataque. Sí. Y eso es lo que uno tiene que estar atento, tiene que estar con cuidado, porque esto es algo que costó mucho tiempo construir. Efectivamente, es imposible prever, digamos, con exactitud qué cosas van a suceder. Quiero hacer un punto al respecto. Nosotros, al menos como libertarios, el movimiento nuestro nació también principalmente por dar una lucha cultural, porque hacíamos un análisis y lo mantenimos hasta el momento, y creo que dimos en el clavo justamente de darnos cuenta que había un vacío cultural dentro de nuestro sector político. Y acá quiero rescatar el legado de Axel Kaiser con su libro La fatal ignorancia, donde hablaba de la anorexia cultural y la penetración también, que creo que ha estado un poco exento de la opinión pública, la penetración que ha tenido, digamos, estos grupos más bien radicalizados dentro de los establecimientos educacionales. Sí. El lavado de cerebro es impresionante. Tenemos que recordar que todo esto comenzó desde el Instituto Nacional con las evasiones masivas justificadas por el señor Boric y el señor Jackson. Me parece repudiable la actitud. Que todavía no se hacen responsables. Efectivamente. Bueno, quiero hacer otro punto también, una pregunta más bien a Felipe. Primero quiero felicitarte por la polera, qué bonita la polera. Un regalo de los amigos acá. No, grande, profe. Y te quería hacer una pregunta. Tengo entendido que tú hiciste tu tesis sobre anarquismo insurreccional, entonces justamente es lo que estamos hablando al respecto. Y creo que a la gente no le queda claro qué es lo que buscan estos grupos, porque siempre cuando hablamos, por ejemplo, siempre yo conversaba con la comunidad venezolana y ellos hacen cierto un alcance al Foro de Sao Paulo, la opinión pública siempre tiende a digamos, que más de nuestro sector, a generalizar que esto simplemente es parte de una izquierda, y siempre se tiende a pensar que es la típica izquierda ortodoxa, digamos, más marxista. No. Sin embargo, estamos hablando de anarquismo insurreccional, de grupos anarquistas, es cosa de salir a las calles y ver su simbología. Entonces, me gustaría si podrías explicar un poco qué es lo que realmente buscan estos tipos, porque nosotros lo hemos mencionado en alguna oportunidad y creo que no le queda esa certeza a las personas, pero ¿cómo van a ser tan descabellados? Es que realmente lo son. Nos gustaría si es que tú podrías profundizar un poco. Bueno, eso da para un programa en sí mismo, pero bueno, es bien interesante el fenómeno. A mí desde hace mucho tiempo, desde que estuve trabajando en la universidad, me interesó el fenómeno del anarquismo básicamente porque comencé a ver que tiene dos grandes vertientes. Una vertiente liberal, que para mi gusto la encabeza el gran filósofo Robert Nozick, fallecido desgraciadamente a los 62 años de un cáncer de páncreas. Y hay una vertiente que es mucho más grande, mayoritaria, digamos, y además es muy histórica, que es la vertiente del anarquismo insurreccional o el anarquismo comunista. Y ahí tenemos una serie de subvertientes o subgrupos que... Las banderas rojinegras, para que lo vea la gente, porque eso es lo que más vemos en la televisión. Exacto. Y nadie sabe qué es lo que es. Son las banderas rojinegras, que es el símbolo internacional del anarquismo. Ahora... Comunista. El anarquismo comunista. Ahora, ¿qué características tienen estos grupos? Bueno, uno podría decir muchas cosas, pero fundamentalmente son grupos que son antiautoritarios. Segundo, son grupos que privilegian la acción directa sobre otras formas de acción política. Tercero, son grupos que no son jerárquicos, no están de acuerdo con las jerarquías. Son grupos autonomistas, son grupos compartimentalizados, o sea, son grupos que actúan en forma celular, y son grupos que fundamentalmente, como lo dije precedentemente, atacan los símbolos de la cristiandad o de la cultura occidental. Claro. Si no eres cristiano, por último los símbolos. El daño patrimonial en Chile durante esta última semana yo creo que ha sido una hecatombe a nivel histórico. No, y votan estatuas para después erigir las suyas, o sea, tienen estatuas del negro Matapaco, o sea, y también en todos estos símbolos históricos como los de la independencia. Exacto. Todo se ataca. Ahora, ¿eso es anarquismo todo esto? Sí, anarquismo puro. Yo siento que lo que voy a decir no lo he probado, pero me atrevo a decirlo. En los países donde el Partido Comunista ha perdido presencia social es donde ha habido proliferación de grupos anarquistas.
Eso es lo que yo sostengo desde el punto de vista de mi tesis. ¿Sí? ¿Por qué creo esto? Porque básicamente el Partido Comunista es un partido que, si bien es cierto, está por la lucha armada, es un partido ordenado. Es un partido disciplinado. Es un partido donde existen hoy día órdenes de partido, donde los militantes tienen que cumplir ciertas tareas y si no te llama la atención. Es un partido con una estructura militar, es un partido que obviamente en el cual la gente que forma parte de él tiene que rendir cuentas, cosa que no pasa en los grupos anarquistas. Y si ustedes ven los grupos anarquistas solamente de la lectura y de la observación, uno lo puede analizar así. Los grupos anarquistas tienen una diversidad de personas que vienen de vertientes distintas de la izquierda, efectivamente de izquierda, y muchos de ellos son ex militantes de partidos tradicionalmente de izquierda. Entonces, cuando el Partido Comunista pierde presencia social, acuérdense ustedes que el año 89-90, no tenemos los datos oficiales, pero el Partido Comunista chileno perdió una cantidad enorme de militantes producto de la caída del muro de Berlín. Enorme. Y muchos se han demorado muchos años en recomponer esa base de militantes que ellos tenían. Entonces, ¿dónde se fue esa militancia? Esa militancia, yo siento que no se pasó a la derecha, claro. No se pasó a la derecha, obviamente. O sea, perdón. El ex intendente de Magallanes lo pillaron encapuchado con banderas anarquistas en Punta Arenas, o sea. Y ese era de RN. Impresionante. Sigue la línea. Ok, entonces siento que esa militancia se fue a grupos que están fuera del sistema, grupos que hoy día no se satisfacen con las banderas históricas de la izquierda tradicional, que además la ven como burguesa. O sea, en algunos campus de algunas universidades los comunistas son considerados de derecha. De derecha, claro. ¿Ah? Sí. La J sí. Son la derecha. Totalmente. Y los grupos que son más de extrema izquierda se pelean de cuál es más de izquierda que el otro, digamos. Claro. Un poco lo que ha pasado históricamente en la Internacional Primera y Segunda, donde los grupos se disputaban el electorado político de quién era más revolucionario que el otro. Entonces, eso es lo que hoy día está en Chile. Y eso es hoy un fenómeno social y es un fenómeno cultural. Y uno tiene que entenderlo así. No es un fenómeno pasajero, no es un fenómeno que hoy día uno puede decir que esto va a pasar mañana o pasado, sino que es algo que está hoy día inserto fuertemente en aquellas instituciones que son creadoras de ideas. Tú nombraste colegios. Es extremadamente peligroso que el Estado no haya sido capaz de desarticular las bandas que existen hace mucho tiempo, hace muchos años en el Instituto Nacional. Hay otros liceos, el Bar Borgoño, por ejemplo, hay universidades donde tú, por el hecho de ser incluso socialista, eres agredido. Entonces hay una situación donde hoy día estos grupos están insertos fuertemente en la cultura de las instituciones que imparten cultura. Voy a tomar el punto que tú mencionas, porque en la práctica política tiene mucho sentido. Nosotros vimos que en el acuerdo de paz no se sumó el Partido Comunista. Exacto. ¿Qué hizo el Partido Comunista? Se mantuvo con un pie afuera, en mitad institucionalidad y más mitad en la calle. Sí, ni siquiera mitad. Estamos hablando de un 20% de institucionalidad y 80% en la calle. ¿Qué pasó cuando Gabriel Boric, del Frente Amplio y de Convergencia Social, firmó el acuerdo? ¿Qué pasó también con Beatriz Sánchez y la presidenta de Revolución Democrática? Fueron funadas por su propio sector. Exacto. Siendo que ellas dentro de la institucionalidad política chilena no están en la centroizquierda. No, para nada. Tampoco me atrevería a decir que son trotskistas, pero están en la izquierda fija. Sí. Entonces ahí estamos hablando de que hay movimientos que a ellos los agreden. O sea, ¿qué espera José Antonio Caspo? Exacto. Entonces, ese es un punto. A su Convergencia Social le suspendió la militancia a Gabriel Boric. 70 dirigentes de Convergencia Social se retiraron. Dios mío. Jorge Chap también, y se quedó una quebrazón, digamos, interna dentro de la izquierda, porque justamente, ¿qué es lo que están diciéndote? Nosotros estamos rechazando a ustedes porque ustedes no fueron lo suficientemente de izquierda. Exacto. Es justamente el punto que están no fueron lo suficientemente revolucionarios. Y lo otro que mencionaste lo último era sobre respecto a los colegios. No sé si lo hemos transmitido acá, pero a mí me han llegado varios videos, creo que los voy a traer la próxima semana, de que en estas manifestaciones profesores han salido a la calle con niños de educación básica que no pasan los 7 años a gritar consignas revolucionarias y a gritar consignas contra Piñera, contra el gobierno, contra Chadwick, contra Carabineros. De párvulo, me llegaron un video, tenemos un
militante del Manuel de Salas, Sí. pero dentro del establecimiento educacional es peor que los USACH. Exacto. O sea, bandera anarquista, simbología, digamos, dibujos, se lo presentan a los niños de forma en lo que ellos reciben. Claro, dibujos, por ejemplo, de carabineros golpeando a manifestantes. Entonces, es una ideologización, no sé cómo decirlo. Adoctrinamiento. Un adoctrinamiento extremo dentro de los colegios y desde niños de primero básico. O sea, es impresentable. Y cuando nosotros siempre hemos hablado de que la educación debe ser lo más libre posible, se nos mira como raros, como bichos raros, pero mira, ahí tienen los resultados. Sí. Había un adoctrinamiento sistemático por parte del Estado y de grupos que se han tomado de las distintas instituciones estatales para adoctrinar desde los menores a los universitarios. Ese ejemplo del Manuel de Salas, se veían niños de 6 años marchando, gritando consignas de carácter anarquista y comunista. De 6 años, ellos ni siquiera entienden lo que están diciendo. Otros de 10 años también repitiendo así, abajo Piñera, y puros gritos de carácter de izquierda radical. Y esa uno no sabe lo que está haciendo. Lo están adoctrinando. Nadie habla de vulneración de derechos. Yo La he visto la Defensoría Defensoría de la Niñez no por ninguna brilla parte, por su ausencia. Pero justamente por la infiltración de grupos de izquierda en todos esos organismos. Por eso hay que desarticular la presencia estatal en estos organismos, porque el colegio de profesores está tomado primero, presidente del Partido Humanista, Izquierda Radical, que con Pamela Giles dentro de su partido apoya estos grupos de carácter revolucionario, vicepresidente, Partido Comunista. ¿Y quién no le ha tocado alguna vez profesores? A mí me tocaron que son o comunistas, o socialistas, o progresistas socialistas. Ese tipo de pensamiento está impregnado en la educación, en ese adoctrinamiento, y hay que luchar contra eso, porque si controlas el futuro de las mentes de las personas, el futuro de la sociedad se determina. Yo quiero decir algo. Yo provengo de una familia de izquierda y parte de mi familia tuvo que partir al exilio luego del golpe de Estado o pronunciamiento militar, como ustedes lo quieran llamar. Pero nunca nos adoctrinaron. O sea, siempre nos permitieron pensar como nosotros quisiéramos pensar. Tuve profesores de izquierda en la gloriosa Universidad de Chile de aquella época. ¿Cuándo era gloriosa? Cuando todavía era muy tolerante y hacía honor a sus principios laicos, respetuosos, etcétera. Y en un ambiente de respeto podíamos nosotros discrepar. Hoy día yo siento que eso se ha ido perdiendo paulatinamente. La misma Universidad de Chile, lo digo con mucho dolor, vi la agresión que tuvo esta niña Paulette en trabajo social. Realmente lo encontré terrible porque eso viola los principios de la universidad y los principios humanos básicos. Entonces siento que hoy las fuerzas democráticas no pueden no condenar la violencia, no solo la violencia física, sino que la violencia verbal. La violencia verbal siempre está antes de la violencia física, y si uno no tiene cuidado con la violencia verbal, siempre vamos a tener violencia física. Qué bueno que tocaste el tema de la Paulette, porque acá nosotros estuvimos con la Paulette, nosotros hicimos una campaña y le fuimos a entregar como partido una carta al rector Ennio Vivaldi. Estuvieron alrededor de 2 semanas hablando en los medios sobre el caso de Paulette, porque ella la habían agredido en primera instancia. Se hizo una campaña bastante potente en redes sociales, digamos, fue una masa más o menos efervescente que estaba pidiéndole una respuesta al rector de la universidad. Brilló por su ausencia y ahora aparece en todos los medios. No nos ha respondido la carta. No, pero ahora aparece en todos los medios. Puedo creer. No ha respondido la carta. Pero ahora se dan cuenta que ahora aparecen todos los medios Ennio Vivaldi hablando sobre los derechos humanos. Exacto. O sea, cuando le compete en su rol como rector de una universidad, con un caso dentro de su institución, brilla por su ausencia, pero ahora aprovecha el contexto político para sacar comunicados, salir en toda la prensa hablando sobre los derechos humanos, deslegitimando obviamente la institucionalidad, deslegitimando a Carabineros. Entonces ahí nos damos cuenta si desde la cabecilla de esa institución, ¿qué queda para los demás, po? ¿Qué queda para los alumnos? Disculpa, ¿puedo dar un comentario a raíz de porque tenemos una tremenda trifulca dentro de los comentarios de la publicación, y hay algunas personas diciéndonos que nosotros vivimos con fantasmas de la izquierda? Que me encantaría recordar que acá el caballero acá presente es académico e hizo una tesis sobre anarquismo insurreccional, ¿no? Les quiero recordar también que yo fui militante de izquierda. La izquierda se maneja así, son sumamente disciplinados, se manejan según los manuales que ellos tienen. A mí no me vienen con cuentos, ya, no me vienen con cuentos. Vienen adoctrinando desde hace
décadas en los colegios y tenemos generaciones totalmente perdidas que están en la calle exigiendo cuestiones que ni ellos entienden. Así que el llamado a ustedes que nos dicen que vivimos con fantasmas y cuestión, y veo a hartas personas que son de izquierda ahí, lo único que les mando a decir es que lean a sus propios filósofos doctrinarios y también líderes, porque les está faltando, parece. Sí. Porque esto no es paranoia, esto está escrito. Está documentado. Sí. Googleen, por último, googleen Guerra Popular Prolongada, googleenlo. Izquierda, anarquismo insurreccional, googleenlo. Cualquier coincidencia con la realidad. Es a propósito. Sí, no, yo quiero hacer una defensa. Yo creo que nosotros al menos que nos hemos preocupado de hacer un trabajo más bien de nosotros lo estudiamos. De investigación, creo que leímos más a la izquierda que dentro que los filósofos libertarios o liberales. Es que es cierto. Yo solamente para puntualizar lo que tú acabas de decir, a mí me ha tocado hacer algún trabajo al respecto, de leer sobre el tema. Me tocaba hacer clases también sobre el tema del anarquismo, y siento que tienes toda la razón. O sea, uno para entender lo que está pasando tiene que leer a los mismos filósofos de la extrema izquierda, digamos, de la izquierda, y ellos son los que hoy día están preponderando dentro de la juventud chilena, desgraciadamente. O sea, uno no encuentra filósofos liberales que la gente conozca. Lo que conocen hoy día son grupos filósofos que son anarquistas insurreccionales, que son aquellos que están hoy día dominando aquellas instituciones que son las productoras de cultura, desgraciadamente. Sí. Y este nivel de violencia se entiende simplemente porque hay una manera de relajar los conceptos en relación a la violencia, en relación a la tolerancia, en relación a la convivencia. Yo creo que si eso nosotros todos nos comprometemos a mejorar, podemos tener discrepancias, podemos tener una diferencia respecto a la Constitución o no, pero dentro de un marco de respeto, y eso hoy día no existe. O sea, si cambios, todos queremos cambios. O sea, Chile es un país hermoso que necesita realmente profundas reformas, en especial en lo que tiene que ver con la libertad, con lo que tiene que ver con las tasas impositivas y lo que tiene que ver con libertades civiles, pero no por eso vamos a salir a quemar medio Chile. O sea, no hay ninguna justificación. ¿Quién fue? Ninguna. Creo que Villegas fue el que contó una anécdota en uno de sus últimos videos. A todo esto, vean el Villegas también, vean YouTube, apaguen la tele, vean YouTube, vean el Villegas, acá tenemos Paralelo 33. Apaguen la tele, sí. Pueden meterse a mi canal también, Alianza Futuro. De hecho, ayer saqué un video donde hago un estudio donde comparo las prácticas de violencia ideológica del Imperio Inca con lo que está pasando en Valparaíso con la administración de Jorge Sharp. Están totalmente invitados. Acá hay de sobra en YouTube, hay material para aprender. El tema es que lo que está pasando aquí está totalmente calcado con lo que ocurre en el mundo de las ideas de estas personas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la contrarrespuesta que vamos a encontrar? Eso es lo que tenemos que buscar de manera conjunta, creo yo, y tenemos que hacerlo como país, porque todos queremos cambios, pero no salimos, como bien les decía hace un rato, lo que dijo el Villegas, nadie sale en otros países a quemar su propio país, ¿ya? Eso es señal de que algo malo está pasando. O sea, de verdad. Los argentinos nos hicieron una crítica bastante dura en esa Conversábamos con el profe antes de empezar el programa. Tú eres de Puerto Varas. Estoy seguro que en Puerto Varas no debería pasar nada, y está pasando. Sí. O sea, yo vengo de Punta Arenas. A mí me da pena ver mi ciudad toda sucia después de que yo me crié con spots publicitarios en las radios que escuchábamos los domingos con mis abuelos, donde decían que nosotros éramos la ciudad más limpia. De verdad, algo raro está pasando acá. ¿Cuál va a ser la respuesta? Nosotros tenemos que buscarla, ¿no? Para mí la respuesta es la paz, la no violencia. Si uno cae en la violencia, esto es un círculo interminable, y nosotros como personas que en el fondo somos responsables y adultos responsables, tenemos que evitar caer en la violencia, sobre todo en la violencia verbal. Sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Nos queda como un minuto de programa, así que voy a terminar enviándole saludos a algunos. Lamentablemente, a veces me pasa que no me salen los saludos de todos, así que no puedo leerlos, pero le voy a enviar un saludo ahora sí a Samuel Ortiz, que estuvo con nosotros, a Claudia Eppelman, que también tiene un programa acá en la radio, a Carla Manríquez, a Fakir, que nos está viendo también. Hola Fakir, ¿qué onda? También a Mario Villalobos, Geraldina Mata. Wow, tenemos muchos mensajes. Fernando Cabedo, a Cristóbal Quintana también le mando un mensaje, a mi hermana Constanza Rebasa también. Mira, nos está viendo Dusan. Un saludo, Dusan. También deberías venir acá un día a hablarnos sobre anarcocapitalismo y todas esas cosas que te gustan a ti. Diego Maureira también, un saludo. Virginia Melo. Impresionante la cantidad de mensajes que tenemos. Cada día nos ven más personas y estamos muy felices de eso. Unas palabras finales para terminar, ahora que nos queda absolutamente nada de programa. Unas palabras para terminar. Simplemente me sumo al llamado de profe Felipe. Hay que ser responsable, la gente que está en los medios. Sabemos que, bueno,
bueno, nosotros últimamente igual hemos tenido harta visibilidad y la gente que está en la televisión principalmente ser responsable y hacer un llamado a la paz. Así como condenamos la violencia de los encapuchados, también condenamos nosotros, quiero que seamos responsables y lo dejemos bastante claro, condenamos si es que hay un exceso por parte de la autoridad y también condenamos las represalias de los civiles, por ejemplo, porque lo que pasó lamentablemente en Reñaca y lamentablemente lo que ocurrió en Antofagasta no fue una legítima defensa, fue una represalia y eso igual lo condenamos. Exacto. Organícense en sus casas si tienen miedo, tenga en consideración que el vecino también debe estar igual de miedoso que usted. Organícese, converse con sus vecinos, ayude a los pymes que están en su barrio, cómprele a los pymes, sea generoso, sea solidario con las personas que la están pasando mal últimamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, si es que no hay ningún problema técnico, a las 11 de la mañana en Libertad en Serio. Muchas gracias a Radio Zona X, muchas gracias a Gonzalo que estuvo con nosotros en los controles. Y a Fakir por ayudar, a Fakir también por estar acá, porque sin ellos nosotros no estaríamos aquí. Muchas gracias chicos a ustedes. Chao. Hasta pronto. Chao.